La historia de David y Goliat, a la fe de un pastor. La historia de David y Goliat es uno de los relatos más conocidos y poderosos del Antiguo Testamento, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es una narrativa de fe, coraje y la victoria de lo aparentemente débil sobre lo poderosamente fuerte. Todo bajo la guía de Dios. El desafío de Goliat. El relato comienza con los ejércitos de Israel y los filisteos enfrentados en el valle de Ela. Los filisteos tenían entre sus filas a un guerrero temible llamado Goliat, originario de Gat. Este gigante, de casi 3 metros de altura, vestía una armadura de bronce que pesaba más de 50 kilos y portaba una lanza con una punta de hierro de unos 7 kilos. Su solo aspecto y su voz imponente infundían terror en los corazones de los soldados israelitas. Durante 40 días, Goliat salía cada mañana y cada tarde a desafiar al ejército de Israel, gritando: ¿Para qué salís a formar en batalla? ¿No soy yo filisteo, y vosotros siervos de Saúl? Escoged a uno de vuestros hombres para que baje a pelear conmigo. Si él me vence y me mata, seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, seréis vosotros nuestros siervos y nos serviréis. Ante este desafío, Saúl y todo Israel estaban atemorizados y paralizados. David llega al campamento mientras esto ocurría. David, un joven pastor de Belén, estaba ocupado cuidando las ovejas de su padre, Jesé. Un día, su padre lo envió al campamento para llevar provisiones a sus hermanos mayores, que eran soldados en el ejército de Saúl, y para que averiguara cómo estaban. Al llegar, David escuchó los desafíos de Goliat y vio cómo el ejército de Israel retrocedía con miedo. Le preguntó a los soldados: ¿qué le darán al hombre que venza a este filisteo y le quite el oprobio a Israel? Porque ¿quién es este incircunciso filisteo para insultar a los ejércitos del Dios viviente? En sus palabras, llenas de indignación y fe, contrastaban con el temor de los demás. Su hermano mayor Eliabe lo escuchó y lo reprendió con desprecio, acusándolo de arrogancia y de haber venido solo para ver la batalla. Sin embargo, David no se dejó desanimar. El encuentro con Saúl. Las palabras de David llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó a llamar. Cuando David se presentó ante él, le dijo: a nadie debe desanimarse por este filisteo. Tu siervo irá a pelear contra él. Saúl, al ver a un joven inexperto y sin armadura, le respondió: tú no puedes ir a pelear contra este filisteo. Eres un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David, con una confianza que venía de su fe en Dios, le respondió a Saúl narrándole sus experiencias como pastor. Tu siervo ha matado leones y osos que atacaban las ovejas. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Conmovido por la fe de David, Saúl aceptó. Intentó equiparlo con su propia armadura, pero David, acostumbrado a la agilidad del campo, no podía moverse con ella. Se la quitó y decidió ir a la batalla, con lo que conocía su cayado, su honda y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo. La batalla de la fe. Cuando Goliat vio a David acercándose, lo menospreció. ¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con un palo? Le gritó el gigante. Ven a mí, que daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le respondió con palabras que hoy resuenan como un himno a la fe. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mi mano, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta multitud que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él os entregará en nuestras manos. Con estas palabras, David corrió valientemente hacia el filisteo, sacó una piedra de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, que cayó de bruces al suelo. David corrió hacia el gigante, tomó su propia espada y le cortó la cabeza. La victoria de David no solo fue su victoria, sino la victoria de Israel, y el ejército filisteo, al ver a su campeón muerto, huyó despavorido. Análisis profundo de la lección aprendida. La historia de David y Goliat es mucho más que un relato de una victoria improbable. Es una profunda lección teológica y espiritual sobre la naturaleza de la fe, el coraje y la soberanía de Dios. La batalla no es del hombre, sino de Dios.
El punto central del relato es la afirmación de David: la batalla es del Señor. Mientras que el ejército de Israel y el rey Saúl confiaban en la fuerza militar, el tamaño y la tecnología, armadura y armas, David ponía su confianza en la presencia y el poder de Dios. David no fue un imprudente que subestimó al enemigo. Fue un hombre que magnificó a Dios por encima del peligro. La lección para nosotros es que los desafíos que enfrentamos, por más grandes que parezcan, no se ganan con nuestra propia fuerza, sino confiando en que Dios lucha a nuestro lado. El uso de lo cotidiano para lo extraordinario en David no usó la armadura de Saúl, sino sus propias herramientas de pastor en la honda y las piedras. Dios usó lo que David ya tenía, lo que conocía y en lo que era hábil para lograr una victoria milagrosa. Esto nos enseña que Dios no nos pide ser alguien que no somos. Él usa nuestras habilidades, talentos y herramientas cotidianas para hacer cosas extraordinarias cuando ponemos nuestra fe en Él. A menudo despreciamos lo que tenemos por considerarlo insuficiente, pero Dios nos recuerda que lo simple, en sus manos, se convierte en un arma poderosa. El coraje que nace de la experiencia, la fe de David, no surgió de la nada. Nació de sus experiencias pasadas con Dios. Él le recordó a Saúl cómo Dios lo había librado de un león y un oso. Esas pequeñas victorias en su vida de pastor lo prepararon para el desafío más grande de su vida. Esto nos anima a recordar las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Cada vez que superamos una dificultad, con la ayuda de Dios, esa experiencia se convierte en un cimiento para la fe que necesitaremos en la próxima gran batalla. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la certeza de la presencia de Dios en medio de él. Preguntas para la reflexión. El rey Saúl y el ejército de Israel se paralizaron por el miedo a Goliat, mientras que David se indignó por el desafío a Dios. ¿Cuál es el Goliat en tu vida hoy? Un problema, un miedo, una dificultad que te paraliza. ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva de la indignación por el desafío a Dios a la confianza de que la batalla es del Señor? David usó sus herramientas de pastor para vencer al gigante. ¿Qué talentos o habilidades cotidianos te ha dado Dios? ¿Y cómo puedes utilizarlos con fe para enfrentar los desafíos que tienes por delante? La fe de David se basaba en recordar cómo Dios lo había protegido de leones y osos. Piensa en 3 momentos de tu pasado en los que Dios te libró de una dificultad. ¿Cómo pueden esas experiencias fortalecer tu fe para el futuro?